Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Kerem Bürsin y Hande Erçel. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kerem Bürsin, una historia de amor que nació bajo las luces. Había momentos en la vida en los que el amor no llegaba con grandes anuncios ni promesas extraordinarias. A veces aparecía lentamente, en una mirada inesperada, en una conversación que se alargaba más de lo previsto o en una sonrisa capaz de cambiar por completo un día difícil. Para Kerem Bürsin, acostumbrado a las cámaras, a los proyectos y a la atención constante del público, parecía difícil imaginar una historia de amor verdaderamente tranquila. Sin embargo, una tarde cualquiera, durante una reunión relacionada con un nuevo proyecto, conoció a una mujer que no parecía impresionada por su fama. Ella no intentó llamar su atención. No le pidió fotografías. No habló de sus series ni de su vida frente a las cámaras. Simplemente conversó con él como si fuera una persona común. Y aquello fue precisamente lo que llamó la atención de Kerem. ¿Siempre eres tan serio cuando conoces a alguien por primera vez?, preguntó ella con una sonrisa. Kerem se quedó unos segundos en silencio. No, creo que simplemente estoy intentando descubrir quién eres. Ella soltó una pequeña carcajada. Entonces tendrás que tener paciencia. Aquella frase quedó en la mente de Kerem durante toda la noche. Los días siguientes comenzaron a encontrarse con mayor frecuencia relacionadas con el trabajo. Después comenzaron a hablar de películas, viajes, música, sueños y de aquellas pequeñas cosas que normalmente no se cuentan a cualquiera. Kerem descubrió que ella tenía una personalidad fuerte pero al mismo tiempo una enorme sensibilidad. Le gustaba caminar sin rumbo, tomar café mientras observaba la ciudad y escuchar música cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. Ella, por su parte, comenzó a descubrir un lado diferente de Kerem. Detrás del actor conocido por millones de personas había un hombre que podía ser tímido, divertido, sensible y profundamente romántico. Una noche, después de una larga conversación, caminaron juntos por una calle tranquila de Estambul. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el pavimento y el ruido del tráfico parecía quedar muy lejos. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo ella. ¿Qué? Que cuando estoy contigo, me olvido completamente de quién eres para los demás. Kerem sonrió. ¿Y eso es algo malo? No, creo que es precisamente lo que más me gusta. Aquella noche ninguno de los dos habló de amor. No era necesario. A veces los sentimientos comienzan antes de que las palabras sean capaces de explicarlos. Con el paso de las semanas, la relación se volvió más cercana. Kerem comenzó a buscar cualquier excusa para verla. Un café por la mañana se convertía en una caminata de varias horas. Una conversación rápida terminaba ocupando toda la noche. Pero también aparecieron las dudas. La vida de una persona famosa nunca es completamente privada. Una fotografía tomada desde lejos podía convertirse en una noticia. Una simple cena podía transformarse en un rumor.
Y una mirada podía terminar siendo interpretada de 1000 maneras diferentes. Ella comenzó a preocuparse. No quiero que nuestra relación se convierta en un espectáculo, confesó una noche. Kerem la miró seriamente. Yo tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él tomó su mano. Proteger lo que tenemos. Aquellas palabras hicieron que ella sonriera. No prometieron que todo sería perfecto. Prometieron algo mucho más importante, intentar permanecer juntos cuando las cosas se complicaran. Con el tiempo, la relación se convirtió en un refugio para ambos. Cuando Kerem tenía días difíciles, ella estaba allí para escucharlo. Cuando ella dudaba de sí misma, él encontraba las palabras necesarias para devolverle la confianza. No necesitaban grandes gestos. A veces bastaba un mensaje. Llegaste bien. Has comido. Te extraño. Pequeñas frases que, repetidas cada día, comenzaron a construir una historia mucho más profunda. Una tarde, mientras estaban sentados frente al mar, ella preguntó: ¿crees que el amor puede cambiar a una persona? Kerem observó el horizonte antes de responder. Creo que el amor verdadero no debería cambiar quién eres. Debería ayudarte a descubrir quién quieres ser. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. Durante unos minutos permanecieron en silencio. El mar continuaba moviéndose frente a ellos y el cielo comenzaba a adquirir tonos dorados. Era uno de esos momentos sencillos que nadie fotografiaría, pero que permanecerían para siempre en la memoria. Meses después, comenzaron a circular rumores sobre ellos. Algunas publicaciones intentaban descubrir quién era la mujer que había conquistado el corazón del famoso actor. Otros aseguraban conocer detalles que ninguno de los dos había confirmado. Kerem decidió no alimentar las especulaciones. En una conversación privada con ella, fue claro: no quiero que nuestra historia dependa de lo que otras personas piensen. Ella respondió: entonces hagamos que sea nuestra. Y así continuaron, sin grandes declaraciones públicas, sin necesidad de demostrar nada, simplemente viviendo su historia. Con el tiempo, aquella relación imaginaria se convirtió en algo más profundo que una aventura romántica. Era una historia basada en confianza, respeto y compañerismo. Kerem aprendió que incluso una persona acostumbrada a vivir bajo los focos podía encontrar felicidad en los momentos más sencillos. Una cena preparada en casa. Una película compartida en el sofá. Una caminata bajo la lluvia. Una conversación hasta el amanecer. Una mano buscando otra en medio de una multitud. Y quizá ese era el verdadero significado del amor. No las fotografías perfectas. No los titulares. No las declaraciones espectaculares, sino tener a alguien con quien poder ser completamente tú mismo. Una noche, después de meses juntos, ella le preguntó: ¿cuál ha sido el momento más bonito de nuestra historia? Kerem pensó durante unos segundos. El día que dejaste de verme como Kerem Bürsin y comenzaste a verme simplemente como Kerem. Ella sonrió. Entonces espero que nunca vuelvas a ser solamente Kerem Bürsin para mí. ¿Por qué? Porque quiero conocer todas las versiones de ti. Kerem la abrazó.
Y mientras la ciudad continuaba brillando alrededor de ellos, comprendió que algunas historias de amor no necesitan un final perfecto. Solo necesitan dos personas dispuestas a elegir la misma historia una y otra vez. Esta es una historia romántica ficticia inspirada en la figura pública de Kerem Bürsin, no describe una relación real ni confirma hechos sobre su vida privada. Kerem Bürsin y el amor que llegó cuando menos lo esperaba. La vida de Kerem Bürsin estaba acostumbrada a los focos, las cámaras, los viajes y los constantes cambios de escenario. Cada día podía comenzar en un estudio de grabación y terminar en una reunión, una entrevista o un evento rodeado de personas. Sin embargo, detrás de aquella imagen pública existía un hombre que también soñaba con encontrar algo sencillo, una persona con quien pudiera sentirse completamente él mismo. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, Kerem conoció a una mujer llamada Lara. Ella no pertenecía al mundo de la televisión y, curiosamente, parecía no estar demasiado interesada en la fama de Kerem. Su primer encuentro fue completamente casual. ¿Tú eres Kerem?, preguntó ella. Sí. Pensaba que eras más alto. Kerem abrió los ojos sorprendido y después comenzó a reír. Vaya, esa no es precisamente la presentación que esperaba. Lara sonrió. Entonces tendremos que empezar de nuevo. Aquella conversación, que comenzó como una broma, terminó convirtiéndose en una charla de varias horas. Hablaron de películas, viajes, música y sueños. Kerem descubrió que Lara tenía una forma especial de observar la vida. No buscaba impresionar a nadie. Decía lo que pensaba y se reía con facilidad. Cuando llegó el momento de despedirse, Kerem sintió algo extraño. No sabía exactamente qué era, pero sabía que quería volver a verla. Durante los días siguientes comenzó a buscar pequeños motivos para coincidir con ella. Primero fueron encuentros relacionados con el trabajo. Después llegaron los cafés. Un café se convirtió en dos. Dos se transformaron en largas caminatas. Y aquellas caminatas terminaron convirtiéndose en conversaciones nocturnas. Una noche, mientras caminaban por las calles de Estambul, Lara preguntó: ¿no te cansa que todo el mundo quiera saber cosas sobre tu vida? Kerem suspiró. A veces sí. ¿Y qué haces cuando quieres escapar de todo eso? Busco lugares donde nadie me conozca. Lara lo miró y sonrió. Entonces quizá conmigo puedas hacerlo. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.